Hola a tots i totes, benvingudes, benvinguts a l'Intercap d'Abril. Aquesta Intercap és també especial per diverses coses. D'entrada perquè, com he posat aquí, a l'Abril tens moltes coses positives, bones, no? Comença tot a sortir, tenim flors, tenim Sant Jordi, tenim coses molt xules, i entre altres coses també tenim una altra cosa molt important, que pels que no ho sabia, jo no ho sabia, aquest és el primer any que ho he sapigut, és el 6 d'abril és el Dia Mundial de l'Activitat Física. Amb totes aquestes coses, a més, tenint en compte que portem un estrès una mica alt i per tant el cortisol de la nostra sang està bastant elevat i anem molt a tope, havíem pensat fer una cosa diferent per intentar activar una mica el cos i cuerpo-mente, indirectament, activadament, que la ment estigui més desperta, per poder gaudir després de la Intercap que han preparat els nostres companys. Què passa? La idea principal era, us ho explico, que tothom, també els dels CAPs, jo no veig els CAPs, però bueno, que tothom s'aixequés i fes una pausa activa. Tenim una feina que som molt sedentaris, portem moltes hores assentats i a més estressats. I hem dit, doncs hem de fer una pausa. I com fem la pausa nosaltres? D'una manera activa, que és el que nosaltres li diem a la gent, que es mogui, no? Doncs hem de predicar amb l'exemple. Què passa? Que ja vam decidir fer una petita coreo d'1 minut perquè tothom s'aixequés i es mobilitzés. Però hi ha una altra cosa, i és que tenim vergonya. Fer les coses diferents doncs fa una mica de vergonya. Així que demanem la vostra col·laboració, no només aquí, sinó també en els CAPs. Per començar, avui no farem la coreo, perquè la vergonya suma bastant, però sí que posarem la cançó. I si tothom s'aixeca i es mou de forma totalment lliure, també servirà, Aquí la sala la fem? La fem? Vinga, la fem. Doncs vinga, comencem. M'acompanyeu? Vinga, que m'acompanyaran. Després, realment, la fem ara, La fem abans que comenci, Tothom s'aixeca, i posem la cançó. Vinga, mira. No, que tothom... Que aquí. O aquí, tothom... Vinga, el primer és això. Emocional de una fiesta con un amigo. En verdad no estoy tan mal, porque estoy mejor sin ti. Un verano sin beso y el invierno para mí. Cuento con mis amigos que siempre están aquí. Un estiu sense pressa i el de sempre per mi. Potser s'enfadarà tu. Tenia una cançó grabada i una tornada que em va marcar, una balada que no és balada i un reggaeton que m'ha fet parar. Assenyalar-me com una quadra i esperar per reflexionar. Estic millor que moltes setmanes, des que aguantaré més una balada que no es balada y reggaetón que me hizo llorar. Me enseñaste que el mundo para yo paré para reflexionar. Que estoy mejor que hace 3 semanas y se castaré mi Yodama. Bueno, el que volia és, abans de començar, us volia presentar els... Ara m'anem a la part científica. Doncs vinga. Ara que ja tenim la ment oberta, ja estem actius, ara podem escoltar els nostres ponents. La sessió clínica d'avui serà dolor abdominal persistent, es titula d'aquesta manera. La doctora Ruiz ens farà la presentació del cas. Posteriorment, el doctor Weber ens farà un diagnòstic diferencial, perquè sapiguem tot el que hem de pensar en un cas similar al que ens diu la presentació. I finalment, la doctora Ruiz ens dirà quin és el diagnòstic final d'aquesta senyora. Doncs ja podeu començar.
Bueno, moltes gràcies, Consol, per aquest inici de la Intercap una mica diferent. A continuació faré la presentació de la meva Intercap, que tracta sobre la molèstia epigàstrica persistent, i com ens ha presentat la Consol, respondrà el doctor Huer del CAP Sant Genís. La nostra pacient es tracta d'una dona de 70 anys, però cambio el castellà, ¿vale? Sin alergias medicamentosas ni hábitos tóxicos, que como antecedentes laborales había trabajado en la industria textil, posteriormente en la limpieza. Su madre había padecido cáncer de colon y su hermana y sobrina cáncer de mama. Había tenido 2 hijos y como antecedentes médicos es una señora obesa con un IMS de 30. Es una señora hipertensa que en principio tiene un buen control en domicilio. Tuvo un episodio de disminución del filtrado glomerular en el año 2019 que se solicitó una eco abdominal que fue normal y posteriormente este filtrado se corrigió. Tiene un hipotiroidismo en tratamiento sustitutivo, en principio bien controlado, y unos nódulos tiroideos que se ha ido controlando con ecografías y no han tenido cambios. Entonces, en nuestro caso, vemos que sucede en un lapso de tiempo de casi un año, desde mayo de 2022 hasta abril de 2023. La primera consulta fue en mayo de 2022, que explicaba un episodio de diarreas que se autolimitó, tras el cual tenía una sensación de vacío en el estómago, ya lo describía así. Ya no tenía deposiciones alteradas, tampoco refería a melenas, y se solicitó un estudio de heces. Este estudio dio positivo para el Helicobacter pylori y la paciente empezó tratamiento en julio de 2022. En septiembre de 2022 obtuvo un control post-tratamiento negativo. La paciente persistía con clínica, pero refería que había mejorado bastante, no tenía otra sintomatología, la exploración física era normal, tenía una analítica normal y se decide conducta expectante. En marzo de 2023 consulta por segunda vez. Esta vez sí que refiere que persiste con la sintomatología peor que antes, sí que ha disminuido la ingesta y refería a una pérdida de peso de 6 kilos. No tenía alteración de las deposiciones en forma de diarreas, pero sí describía heces anaranjadas. La exploración física fue anodina y se decidió solicitar una analítica y una sangre oculta en heces. En abril de 2023, la paciente explica un poco más, refiere que estas molestias epigástricas mejoran con la ingesta y empeoran con el ayuno. Además tiene una sensación de llenado gástrico al comer un poco, tiene aumento de gases y de reflujo, persiste con esta alteración de las heces anaranjadas, sigue sin referir melenas ni alternancia deposicional y refiere una pérdida de apetito por este malestar gástrico con astenia y una pérdida de peso que en el PAPS pudimos ver que fueron de 2 kilos en los 5 meses. La analítica solicitada en marzo mostraba una anemia ferropénica con una hemoglobina de 9,5, una sangre oculta en heces positiva las 3 muestras y en principio no había otro foco de sangrado, por lo tanto se atribuyó a un sangrado gastrointestinal. La exploración física tenía una ligera molestia a nivel de epigastrio y con la orientación diagnóstica de anemia ferropénica de nueva aparición con una sangre oculta en heces positiva y un síndrome tóxico, se decide derivar a UDR. Entonces, algunas de las pruebas solicitadas en UDR fueron una analítica que confirmaba esta anemia ferropénica, no tenía otras alteraciones, tenía una elevación discreta de plaquetas y de leucos y el resto en principio dentro de la normalidad, y una colonoscopia que nos hablaba de un pólipo plano en colon ascendente que tenía una anatomía patológica compatible con un adenomatular de displasia de bajo grado. Y con esta presentación doy paso al doctor Huer para que haga el diagnóstico diferencial. Vale, muchas gracias, Vero. Vamos a continuar con el caso molestia epigástrica persistente. Mi nombre es Daniel Huer, presidente del CAP San Genís, y de tutores tenemos a Marta Monjo y a Laura Godoy, que nos escucha desde Uruguay. Como datos generales, tenemos una mujer de 70 años, sin hábitos tóxicos, antecedentes familiares, una madre con cáncer de colon, hermana y sobrina con cáncer de mama. Antecedentes patológicos nos comentan una obesidad con un índice de masa corporal de 30, una cervicalgia mecánica de larga evolución, una hipertensión en tratamiento médico con buen control y un hipotiroidismo subclínico en tratamiento sustitutivo.
En resumen de las consultas, primero tenemos que la paciente consulta por diarrea, que se autolimitó, sin otra sintomatología asociada, no menciona melenas, rectorragias, náuseas o vómitos, y comenta una sensación de estómago vacío, que bueno, no queda claro una epigastralgia o no. Se solicitó un antígeno de Lectobacter pylori, que da positivo débil, se inicia tratamiento y se cita para el control. Para el control post-tratamiento vemos que el H. pylori es negativo, la paciente nos refiere mejoría importante de la sintomatología, pero nos sigue mencionando esta sensación de estómago vacío. Se solicita una analítica y es completamente normal y se mantiene una conducta expectante. Luego, al cabo de los 6 meses, la paciente vuelve a consultar por sensación de estómago vacío. Al mismo tiempo dice que se acompaña de heces anaranjadas, una posible pérdida de 6 kilos, niegan vómitos, náuseas, rectorragias o melenas. El examen físico en ese momento es completamente anodino. Se solicita una nueva analítica, sangre oculta en heces, y se recita para el control. En la analítica podemos ver que destaca una anemia microcítica hipocómica con ferropenia. El día de la consulta para el control, la paciente refiere que las molestias epigástricas persisten, y ahora mejoran con ingesta, empeoran con ayuno. Comienza una saciedad precoz y un síndrome tóxico que no queda claro, porque la paciente, bueno, refiere que tiene disminución de la ingesta, más que todo por las molestias, y se cuantifica la pérdida real, que son de 2 kilos. El examen físico es completamente normal. Se deriva a UDR, como mencionó Verónica, es una anemia ferropénica de nueva aparición, con sangre ocultas en heces positivo. Entonces, tenemos una mujer de 70 años con una anemia ferropénica nueva, con sintomatología gástrica. Ante una anemia ferropénica de nueva aparición, nos puede ayudar a diferenciar 3 grupos: disminución de la ingesta, reducción de la absorción de hierro y pérdida de sangre, que se las vamos a mencionar a continuación. En primero tenemos la disminución de la ingesta de hierro. Como sabemos, el hierro se absorbe principalmente en el duodeno. Tenemos diferentes fuentes de hierro, que es las carnes rojas, el vegetal, los granos. Esta causa se descarta con nuestra paciente por la historia. Es una paciente de 70 años. Usualmente esta causa se ve en los extremos de la vida, ya sean recién nacidos o en ancianos, que usualmente está asociado a demencia, que es por disminución de la ingesta, y se ve más en países en vía del desarrollo. Luego tenemos la reducción de la absorción de hierro. Como mencionamos, que el hierro usualmente se absorbe principalmente en el duodeno. Tenemos diferentes condiciones médicas que van a afectar las células gástricas y por ende su absorción. Entre ellas tenemos la enfermedad celíaca. Como recordamos, es una reacción inmune que afecta el intestino delgado, en especial el duodeno, y por ende va a afectar la absorción de hierro, B12 y folato. La clínica de esta patología va a variar usualmente el año de inicio. En el primer pico, que es de 10 a 40 años, que usualmente es un 80% de los pacientes, va a ser una clínica más de diarrea crónica, distensión abdominal, pérdida de peso. Y luego tenemos el segundo pico, el famoso segundo pico de la enfermedad celíaca, que es pasado los 60 años, y esto usualmente va más con dolor abdominal intermitente y se presenta mucho con manifestaciones extraintestinales. Entre ellas tenemos la anemia, que pueden ser los 3 tipos de anemia, pero entre una anemia ferropénica resistente a tratamiento farmacológico, tenemos que pensar siempre en esta patología. Y usualmente va con afectaciones como osteoporosis, artritis, hay afectaciones cutáneas como aftas. Y en los estudios que estuve buscando, bueno, nos hablan que es poco probable que presente sangre oculta en heces o una hemorragia digestiva alta. Ya con esta clínica y los famosos 4 pilares de la enfermedad celíaca, pues podemos descartar que sea esta enfermedad, porque la genética no nos habla en ningunos antecedentes familiares, la historia clínica es poco probable, y sería de solicitar anticuerpos serológicos y realizar una endoscopía con biopsia. Luego en este grupo también tenemos, similar a la enfermedad celíaca, la gastritis crónica trófica. Recordemos que hay 2 tipos, la tipo A, que es la autoinmune, y la tipo B o ambiental, o es la asociada al H. pylori. Esta enfermedad al final será una inflamación crónica que va a llevar a una destrucción de las células gástricas, en especial las células parietales, y esto va a hacer una producción reducida o disminuida, o ausente total, perdón, del ácido clorhídrico. Recordemos que el ácido clorhídrico lo que hace es pasa del estado férrico al estado ferroso del hierro, y esto nos va a dar la absorción de hierro. Todos en mente siempre tenemos como la anemia perniciosa, que es el déficit de factor intrínseco, pero esta enfermedad en estadios tempranos se ve con anemia ferropénica.
Luego, buscando los estudios, habla que esta enfermedad usualmente es en pacientes mayores de 50 años, es una clínica muy lenta y siempre, o sea, aparte de la clínica de epigastralgia persistente o que va haciendo dolores abdominales, se suele ver clínica de anemia. Los pacientes presentan astenia, palidez cutánea, palpitaciones y en estadios avanzados se pueden ver afectación neurológica por la anemia perniciosa. Al igual que la enfermedad celíaca, los estudios mencionan que es muy extraño que presente sangre oculta en heces y para el diagnóstico definitivo ya sería realizar una endoscopia y una biopsia. Esta pues la descartamos con nuestra paciente por la clínica y es muy poco probable. La tercera causa, que es la pérdida de sangre, que es la principal causa de anemia ferropénica, las guías sugieren asumir esta causa hasta que se demuestre lo contrario. Por la edad de la paciente y la historia, pues podemos descartar hemorragia activa, la sangrado menstrual abundante, que es la principal causa en mujeres de edad fértil, embarazo, hemoptisis o hematuria. Por la clínica no nos mencionan clínica respiratoria ni urinaria, y nos vamos a centrar en los sangrados digestivos. Vamos a continuar a continuación. Tenemos la enfermedad ulcerosa péptica. Recordar que hay dos tipos de factores principales, el Helicobacter pylori, que se habla de un 60 a un 70%, y el consumo de AINES. La paciente tenía una cervicalgia de larga evolución, pero no nos mencionaban abuso de fármacos. En las guías, pues varía mucho, habla de un 20 a un 70%, suele ser asintomático, pero el principal síntoma es la epigastralgia. La epigastralgia al final nos va a ayudar a diferenciar si es una úlcera duodenal, o que es la que tiene más prevalencia, o la gástrica. El dolor clásico de la úlcera duodenal suele ser que ocurre después de las comidas, de 2 a 5 horas después, y es muy característico la de la úlcera duodenal, el dolor nocturno. Luego el dolor epigástrico que empeora con la ingesta nos tiene que sugerir una úlcera gástrica. Y estos dos tipos de úlceras suelen venirse acompañados de distensión abdominal, intolerancia a los alimentos grasos, vómitos y náuseas. La úlcera gástrica es la principal causa de hemorragia digestiva alta, que suele cursar con melenas y en un 20% se puede ver sangre oculta en heces. Con esta enfermedad hay que recordar los signos de alarma, ya que los signos de alarma nos tienen que sugerir alguna complicación o alguna neoplasia. Entre estos tenemos el sangrado, que en un 5% se asocia a anemia ferropénica, saciedad temprana, pérdida de peso, disfagia, y ante esto pues tendríamos que actuar y realizar una endoscopia lo más pronto posible. Con la clínica mencionada de la paciente pues nos sugiere bastante, tiene signos de alarma, y para descartar esta causa en realidad tendríamos que realizar una endoscopia. Otra causa de pérdida de sangre, tenemos la neoplasia gástrica, que es la quinta neoplasia a nivel mundial y la cuarta a nivel de mortalidad. Tiene riesgo a partir de los 50 años, se habla que un pico a los 70 años, como la paciente. Hay que recordar que la neoplasia gástrica, el 95% es un adenocarcinoma, que hay dos tipos, el intestinal, el localizado o preciso en un lugar del estómago, o el difuso, que es disperso o mal diferenciado. Tenemos diferentes factores de riesgo para presentar una neoplasia gástrica, entre ellos está el Helicobacter pylori, que mencionan que aumenta 6 veces la probabilidad de presentar cáncer gástrico de los que no tienen este factor de riesgo. Luego el tabaco, la obesidad, dietas altas en sal, está el virus de Epstein-Barr también, y hay otras exposición a metales pesados, a caucho, pero bueno. La sintomatología suele ser pérdida de peso, dolor abdominal persistente, epigastralgia, saciedad precoz, y se habla que en un 20% se va a presentar con sangre oculta en heces y que puede estar asociado a anemia ferropénica. Con este y con la úlcera de anterior, tenemos que recordar que una úlcera gástrica no es una condición premaligna, sino que el adenocarcinoma, la mayoría de veces, da la cara de una manera de úlcera, pero la úlcera no es una predisposición para cáncer gástrico. Esto también por la sintomatología y los factores de riesgo de la paciente, el H. pylori, la obesidad, el dolor abdominal persistente, la pérdida de peso, la saciedad precoz, pues no tenemos altas sospechas y para descartar esta causa, de igual manera tendríamos que realizar la endoscopia. Otras causas que, bueno, se descartan con la conoscopía que mencionó Verónica, que prácticamente era normal, solo hablan de un adenoma tubular de displasia de bajo grado. Tenemos la enfermedad diverticular, que usualmente son causas de anemia ferropénica, pero de sangrado digestivo bajo. La enfermedad diverticular, que usualmente es asintomática, que es la principal causa de sangrado intestinal bajo. La angiodisplasia, que ahí nos mencionan un patrón vascular preservado, que es la segunda causa.
y muy rara vez los hemorroides pueden causar con anemia ferropénica. Con lo mencionado, con la mujer de 70 años con anemia ferropénica con sintomatología gástrica, podemos descartar la disminución de la ingesta, seguro. La reducción de la absorción, las patologías mencionadas también quedan descartadas, y nos quedaríamos con la pérdida de sangre, en especial con los sangrados ocultos digestivos, que nuestra sospecha sería una neoplasia gástrica o úlcera péptica. Para diferenciar estos dos, lo que necesitaríamos sería una endoscopía. Se lo solicitamos a nuestra compañera, pero nos brindaba mucha información. Gracias. Bueno, muchas gracias, Dani, por el diagnóstico diferencial. A continuación voy a continuar mencionando las pruebas solicitadas en UDR. Se solicitó una gastroscopia que efectivamente nos daba el diagnóstico. Se trataba de una neoplasia antral estenosante de tamaño grande, con una anatomía patológica que nos hablaba de un adenocarcinoma infiltrante de bajo grado, moderadamente diferenciado, que en la clasificación de Lauren es de tipo intestinal. Habían fragmentos de adenoma con displasia de alto grado, metaplasia intestinal completa y la presencia de Helicobacter pylori. También se solicitó un tacto abdominal que nos hablaba de un proceso neoformativo del antro y curvatura mayor gástrica, que tenía infiltración de la grasa adyacente y de los ganglios en el espacio gastrohepático e ileohepático. Y finalmente una ecoendoscopia que nos clasificaba una neoplasia antroduodenal T4 con adenopatías de ligamento gastrohepático inespecífica, una citis leve y una sospecha de carcinomatosis peritoneal. Por lo tanto, lo que tiene nuestra paciente es un adenocarcinoma gástrico. Se trata del cáncer gástrico más frecuente, muy por delante del resto, del tumor del estroma gastrointestinal, del tumor neuroendocrino, del linfoma y del schwannoma. A nivel de incidencia y mortalidad es el quinto cáncer más frecuente a nivel mundial, por detrás del cáncer de mama, pulmón, colorectal y próstata, con aproximadamente 1 millón de casos al año, y es el noveno cáncer más incidente en España, con 7.500 casos nuevos al año. En cuanto a mortalidad, es el cuarto más frecuente a nivel mundial, por detrás del cáncer de pulmón, colorectal y hepático, y es el octavo en España. En este mapa vemos la incidencia del adenocarcinoma gástrico a nivel mundial, tanto para hombres como para mujeres. En el año 2022 vemos que hay una tendencia geográfica, sobre todo en el Asia Oriental, en Europa Oriental y en Latinoamérica. Y otras cosas a comentar es que se produce más del 70% en países en vías de desarrollo. Dentro de esto, sobre todo en áreas del norte, que es sobre todo relacionado con el estilo de vida, que veremos más adelante los factores de riesgo. En nuestro país predomina sobre todo en norte interior, en Castilla y León y Galicia. También hablar que la migración produce un cambio. Sobre la segunda o tercera generación, las personas adaptan un poco el estilo de vida al país donde han emigrado. Entonces se ha visto que, por ejemplo, personas de países con una alta incidencia, como pueden ser Japón, Mongolia, van a uno de baja incidencia, como puede ser Estados Unidos. En la segunda o tercera generación esta incidencia disminuye. Es más frecuente en hombres que en mujeres, con una relación 2:1, y se presenta sobre todo entre edades de 40 y 80 años. Se ha visto que en las últimas décadas la incidencia ha disminuido, principalmente por el uso de frigoríficos, con una correcta conservación de los alimentos, una disminución de alimentos en salazón y ahumados, y a pesar de esta disminución se ha visto que en los últimos años vuelve a tener una tendencia estancada e incluso al alza. Se cree que por envejecimiento de la población y por otras razones no aclaradas en pacientes jóvenes. La supervivencia es baja, a los 5 años es del 35% de los casos, y se ha visto que se relaciona mucho según la extensión tumoral. Vemos que si está localizado sobreviven aproximadamente el 74%, si está localmente avanzado un 34% y si tiene metástasis ya un 6%. En esta gráfica vemos en el momento del diagnóstico en qué punto, en qué estadio suelen estar los pacientes, y vemos que el 36% están en fase de metastásica, que es el caso de nuestra paciente. Los factores de riesgo para este cáncer
Encontramos carcinógenos ambientales, la alta ingesta de sal se ha visto muy relacionada, principalmente alimentos ahumados y conservantes, tienen muchos nitritos, el tabaco y alcohol, que está en el 35% de los casos presente, lesiones premalignas como los pólipos adenomatosos representan un riesgo de un 10-20% más alto, sobre todo si son mayores de 2 centímetros de diámetro o si son múltiples. La gastritis crónica, entre las causas de una gastritis crónica encontramos la anemia perniciosa, que a los 5 años de evolución multiplican por 2 el riesgo, la infección de Helicobacter pylori altamente relacionada, como ha dicho antes también Dani, está presente en el 46% de los pacientes y en países en vías de desarrollo incluso en el 70-90%. Y también el virus Epstein-Barr presente en el 10% de los pacientes, que afecta sobre todo al sexo masculino y afecta al fondo gástrico. Y pacientes que han tenido una cirugía gástrica previa también aumentan el riesgo. Se ha visto que a los 25 años se triplica. Nuestra paciente pues tenía infección por Helicobacter pylori. Otro tipo de cáncer es el cáncer gástrico familiar, es aproximadamente del 8 al 20% de los casos, sucede en personas menores de 50 años y un familiar de primer grado tiene un riesgo 2-3 veces superior al de la población en general. Se divide en cáncer gástrico intestinal familiar, que no se conoce el gen mutado, en cáncer gástrico difuso hereditario, que tiene una herencia autosómica dominante y afecta al 70% en hombres. Y ahí luego hay un conjunto de síndromes hereditarios que entre los diferentes neoplasias que pueden provocar está el cáncer gástrico, como es la poliposis colónica familiar, el síndrome de Lynch, la poliposis juvenil. En cuanto a la clínica, es bastante inespecífica, pero sí que se ha visto que en el 70% de los casos hay un dolor abdominal, que lo suelen describir como un dolor constante, que no irradia y que no se suele aliviar con la ingesta y en ocasiones se alivia con IVPs. También encontramos síndrome tóxico, que esto ya sucede en fases más avanzadas, pero como hemos visto antes, la mayoría de casos se diagnostica ya en fases avanzadas. Un 33% presenta sangre oculta en heces positiva y ya más avanzados disfagia, hemorragia gastrointestinal, incluso perforación. El examen físico no nos suele dar mucha información tampoco, a menos que ya pues, se encuentren adenopatías, una paciente caquética, alguna masa abdominal. Nuestra paciente tenía los 3 más frecuentes, tenía el dolor abdominal, que ya lo describía como una sensación de vacío, un síndrome tóxico y una sangre oculta en heces. El diagnóstico, la prueba Gold estándar es la gastroscopia y suele ser un diagnóstico tardío. Vuelvo a poner la gráfica de cuándo se suele diagnosticar el cáncer. Y la localización de las metástasis principalmente es a nivel peritoneal, seguida de hepática, pulmón, intestino delgado, colon y páncreas. Nuestra paciente tenía a nivel peritoneal. Ahí se puede localizar en diferentes partes del estómago, en tercio proximal, tercio medio y tercio distal. Sobre todo se presenta en el tercio distal el 61% de los casos. Hay diferentes clasificaciones, la más utilizada es la clasificación de Lauren, que los divide en intestinal y difuso. El intestinal es el más frecuente, tiene un crecimiento más localizado, tiene un mejor pronóstico, sucede en edades más avanzadas y principalmente en varones, y tiene una alta relación con factores de riesgo y zonas de alta incidencia, y la propagación es por vía hematógena. El difuso es prácticamente lo contrario, es menos frecuente, tiene un crecimiento más agresivo, por lo que tiene un peor pronóstico, y suele presentarse en mujeres jóvenes y tiene una alta asociación familiar. Sucede en zonas de baja incidencia y la propagación es transmural y linfática. Nuestra paciente tenía el tipo intestinal. Y el tratamiento se suele elegir la cirugía radical, pero se ha visto una alta incidencia de fracaso, por lo que bueno, hay que evaluarlo todo bien y suele tratarse con quimioterapia, cirugía y radioterapia. Y bueno, muchas gracias por la atención. Bueno, molt bé, felicitats per la presentació, un com l'altra, i ara és la fase de preguntes. Doncs a veure si teniu dubtes o algun aclariment o el que vulgueu. Aprofiteu, els teniu aquí els dos, i pregunteu. Ho han deixat molt clar. Jo crec que la veritat és que ha estat molt ben presentada i molt clar, però bueno, si algú té
una cosa a comentar, o des dels CAPs. Jo no sé des dels CAPs com hi ha alguna manera de preguntar. No sé. Okay. Sí, de fet al març es va fer tot l'estudi d'analítica i femta i va donar negatiu. Si no recordo malament. Sí, però a la gastroscòpia va donar positiu. Sí, suposo que també és el dubte que tenim moltes vegades amb el tema de la tècnica, no? Que quan demanem l'igual pylori, si demanem en femta, o també el test de l'alè, no? Quin és el que realment és més sensible, més específic. Això seria revisar si realment hi ha un que és més sensible que l'altre. No, això no ho hem mirat. No. I també, i sí, suposo que a nivell d'endoscòpic, contra la biòpsia, deu ser la tècnica realment més sensible per veure si ha trobat un pylori per sentit comú. Clar, no ho hem revisat la bibliografia ni el que diu. Sí. Sí. Clar, aquí no ho sabrem segur si és una reinfecció o és que realment va ser un fals negatiu. Ens quedarem amb aquest dubte, no? Perquè només la vam fer amb sangut en femta. Si haguéssim tingut alguna altra tècnica o sentit el temps de l'alè. Bé, doncs si no hi ha cap pregunta, doncs felicitar, fem un aplaudiment a les ponents, ho han fet molt bé i bona tarda.